Bueno, es un honor para mí, una alegría estar en comunicación directa con el doctor Marcos Gómez Sancho, que no necesita presentación, es un referente internacional de los cuidados paliativos, un gran maestro de muchos médicos, no solo en España, también aquí en Uruguay, donde muchos aquí lo recuerdan en sus conferencias en la UDELAR, la Sociedad Uruguaya de Cuidados Paliativos. Él me ha contado que se ha recorrido casi todo el Uruguay, le quedan solo un par de departamentos. Un hombre con una amplia trayectoria, una gran sabiduría. He tenido el privilegio de poder leer sus libros, de escuchar también sus conferencias y hoy accedió a esta breve entrevista también, bueno, en su agenda y desde España para poder aclararnos esto que siempre decimos, ¿no? Sobre el tema de la eutanasia, a veces antes que estar a favor o en contra hay que primero esclarecernos. Y también hablar de cuidados paliativos, también hay mucho desconocimiento, mucha ignorancia, a veces se mezclan los temas, así que ¿quién mejor que él para desasnarnos de muchos temas en los que a veces hay confusión y a veces sin buena o mala intención se parte de supuestos equivocados? El doctor Marcos Gómez Sancho, muchas gracias por esta entrevista, por este encuentro. Con mucho gusto de compartir este ratito con mis colegas y con la gente de ese querido país. Bueno, y ojalá lo podamos tener de vuelta en alguna oportunidad que podamos traerlo, sin lugar a Seguro que dudas. sí, seguro que sí. Bueno, lo primero que quería compartirles es que en Uruguay, sobre los cuidados paliativos, a partir de la presentación del proyecto sobre eutanasia, una cosa positiva que trajo es que se habló mucho más de cuidados paliativos. De hecho, los promotores de la eutanasia lo reconocen también, que gracias a este debate se empezó a hablar más, se empezó a conocer. Eh, Hoy tenemos en Uruguay, tenemos que agradecer que tenemos una ley recientemente aprobada de acceso universal, lo cual no quiere decir que sea realidad todavía, que todos accedan, habrá que reglamentar y poner en práctica todo esto que llevará un tiempo, pero nosotros estamos contentos con esto. Sin embargo, sigue habiendo un gran desconocimiento en políticos, en el ámbito de la salud, en la prensa, así que me gustaría consultarlo sobre esto, ¿no? Es decir, ¿usted cree que todavía hace falta más seguir hablando de cuidados paliativos y aclarar cómo percibe? ¿Ha habido una mejora en el conocimiento, por ejemplo, de temas como el uso de la morfina, que hay gente que cree que la morfina se usa para dar paro cardiorrespiratorio, para que la gente se muera, que la sedación paliativa es una eutanasia encubierta, hay gente que lo sigue diciendo? ¿Cómo percibe todo este fenómeno del conocimiento de los paliativos, no solo en su contexto, en general, ¿no? Sí, bueno, hay efectivamente una gran confusión, a veces malintencionada por parte de quien propone determinados debates. Y lo primero es aclarar las cosas. Nosotros hace 15 años hicimos un documento en el Observatorio de Atención Médica al Final de la Vida de la Organización Médica Colegial de España y la Sociedad Española de Cuidados Paliativos. Hicimos un documento de conceptos y definiciones. Y yo cuando viene un periodista o lo que sea, lo primero que le doy es los folios para que los eche un vistacito, de manera que cuando vayamos a dialogar hablemos de la misma cosa. Porque claro, si yo hablo de eutanasia, este señor de cuidados paliativos y usted de muerte digna, pues entonces ahí es imposible ponerse de acuerdo porque estamos hablando de cosas totalmente distintas, ¿no? Entonces yo lo primero que haría sería definir qué es la eutanasia. Y la eutanasia, que no hay más que una, ¿eh? La eutanasia es como la madre, no hay más que una. No hay eutanasias activas, pasivas, directas, indirectas, no sé qué, no sé cuántos. Eso pasó. Eso está ya escrito al lado de Hipócrates en la historia de la medicina. Ahora, eutanasias no hay nada más que una, que es el acto deliberado por el cual un médico, a petición de un paciente, acaba con su vida cuando este paciente mmm, lo solicita y entonces el médico directamente inyecta al paciente o le administra una serie de fármacos tóxicos o a dosis tóxicas que acaban con la vida del enfermo. Esa es la eutanasia. Se diferencia del suicidio asistido en el que en este caso el paciente pone al alcance el médico pone al alcance del paciente dichos productos y es el paciente quien se lo autoadministra, es decir, se suicida asistido por el médico. Entonces esto es lo primero que hay que tener claro. Por lo tanto, los cuidados paliativos, la morfina, todo esto no tiene nada que ver con la eutanasia. Hay que ser muy bruto para querer matar a una persona con morfina. De hecho, la morfina no se utiliza para la eutanasia.
cuando se administran medicamentos, fármacos, más que medicamentos, fármacos o drogas para la eutanasia, no se usa la morfina. Es decir, que eso es uno de los mitos de la morfina que hay que quitar de en medio urgentemente. La morfina es un fármaco muy útil, extraordinariamente útil. Cuando hablamos de la morfina, hablamos de los opioides potentes en general, porque hoy tenemos varios, disponemos de varios: morfina, hidromorfona, oxicodona, metadona, fentanilo, etcétera. Hay una serie de ellos que son similares a la morfina, con sus pequeños matices y tal. Pero efectivamente, cuando hablamos de la morfina, pues hay que diferenciar muy bien lo que es la aplicación de morfina para quitar el dolor de la introducción de determinados fármacos con el fin de acabar la vida del enfermo, que eso es la eutanasia. Lo otro es la analgesia, es decir, a un enfermo que tiene un dolor que lo amerita, pues se le administra morfina, si es el fármaco que necesita, si es el fármaco necesario, a las dosis adecuadas, y es un medicamento completamente seguro, fácil de utilizar, que hay que aprender a utilizarlo, hay que emplear 1 o 2 horas en aprender a usar la morfina. No hay más, no hay más. O sea, aquí lo difícil es que un médico sepa que tiene que administrar morfina al enfermo que la necesite. Porque luego, cuando le has convencido, eso es lo difícil. Porque luego enseñarle a cómo hacerlo es muy fácil. Es un taller de un par de horas, vamos, y no hay más, no va más allá el uso de la morfina. Por lo tanto, yo creo que este podría ser un planteamiento Importante. Sí, inicial. después, a su vez, hay confusión también. Se dice, bueno, esto de que la gente la van a sedar es un aviso disimulado de que es una eutanasia encubierta, ¿no? Porque es una forma de adelantar la muerte o... De hecho, a veces creo que hay mala comunicación médica en algunos casos donde yo he visto que le dicen, bueno, mire, venga a despedirse porque ahora le vamos a dar una inyección y ya se va a dormir y como diciendo, salúdelo porque, ¿no? Entonces la gente entiende que está aceptando que acaben con la vida. O sea, de hecho, personas que salen de los hospitales a conciencia de que eso es lo que ha sucedido, ¿no? Sí, claro, efectivamente, la carencia o déficit en la información, en la comunicación del paciente y familiares con el médico es escandaloso. Hablamos poco y mal, y donde no debemos y de forma inadecuada. Es decir, que la falta de comunicación es un problema grave, ¿no? Porque efectivamente, según cómo cuentes las cosas, la familia lo va a interpretar de una manera o de otra. Por lo tanto, si le explicas, como usted me lo acaba de decir, le vamos a poner una inyección, despídase porque tal, pues tiene razón la familia en pensar de esa manera, porque efectivamente yo también lo pensaría. Si alguien me manda ese mensaje, yo sabría que van a acabar con la vida de mi padre. Por lo tanto, claro, si no sabemos hablar, pues lo primero es que habrá que hacer es aprender a hablar y aprender a comunicarse, que no es asunto menor en un profesional de la salud. Por lo tanto, claro, si no sabemos comunicar a la familia ni al enfermo lo que estamos dispuestos a hacer y por qué y para qué y de qué manera, y de una manera honrada, honesta, sentada, tranquilamente, hablando sin prisas, etcétera, pues es probable que surjan malos entendidos, que den lugar a malas interpretaciones y que la gente piense algo que no se corresponde con la realidad. Esta podría ser una respuesta a ese escenario del que hablamos, en el que comunicamos de esa manera al enfermo. Pero ahora Entonces, bien, sí, no, que digo que lo que hay que hacer es, pues, informar adecuadamente. Mire claro. usted. Bueno, lo primero al paciente, porque no hay que olvidar que este es un asunto entre el paciente y su médico. Aquí la familia nunca hace la indicación de la sedación. Porque por el contrario, hay veces que la familia dice, oiga, por favor, haga algo que nos inducen a que durmamos al paciente. Entonces, cuando el médico indica la sedación, no es ni más ni menos que cuando el paciente tiene uno o varios síntomas refractarios a los tratamientos disponibles, es decir, cuando tiene algún problema que le está causando un síntoma que le está pasando, ocasionando un gran problema y malestar, y ya hemos agotado los recursos de los que disponemos para intentar aliviarlo,
el último recurso que nos queda es disminuir la conciencia del paciente para que no tenga un final escandalosamente malo, ¿no? Y me estoy acordando de uno de los síntomas más frecuentes, que es la disnea. Quien haya visto morir a un enfermo asfixiado con sed de aire y totalmente consciente, sabe que eso es lo más inhumano que se puede contemplar. Por lo tanto, a ese paciente no tenemos, si ya hemos apurado todo, el oxígeno, la transfusión, en fin, todo lo que podría habernos ayudado a controlar esa disnea, pues hay veces que no nos queda ya más remedio que disminuir la conciencia del paciente. Que se va a morir, evidentemente. Se va a morir, pero no porque nosotros le sedemos, sino porque no puede respirar. Y una persona que no puede respirar se muere. Hagamos lo que hagamos. Y si no hacemos nada, también. Es decir, que no se muere porque le hayamos puesto algunos medicamentos, sino que se muere porque tiene una enfermedad que no le permite respirar. Así de sencillo. Y esto es imposible que haya algún familiar que no entienda si le explicas así las cosas. Vamos a hacer que disminuya su conciencia para que no sufra sus últimas horas o eventualmente días de vida, porque su vida está terminando, porque tiene una enfermedad que no le permite respirar. Le ve usted cómo está teniendo esas dificultades y no tenemos ninguna opción terapéutica, por lo tanto ya no tenemos más recurso que sedarle al paciente. Por eso digo que explicando las cosas y sabiendo de lo que estamos hablando, pues es mejor, es más fácil entendernos entre nosotros y con el enfermo y con los familiares. De hecho, el primer trabajo que se hizo en España sobre la sedación paliativa lo hicimos nosotros en mi unidad en el año 77, pues el promedio de supervivencia después de sedar a los pacientes era de 37 horas. Lo cual quiere decir que mi intención no era acabar con su vida, porque si mi intención fuese acabar con su vida, no vive 37 horas. Vive 37 segundos. Es decir, que el hecho de que tengan esta supervivencia los pacientes después de hacerles una sedación indica a las claras que esa no era nuestra. Esto no es óbice para sospechar que haya gente y veces que se camuflen eutanasias a través de supuestas sedaciones. Porque otra de las diferencias que hay, he dicho una de las diferencias, que es la intención de quien lo lleva a cabo. Mi intención es acabar con el enfermo o mi intención es disminuirle su sensación de asfixia. En un caso le hago una sedación paliativa si mi intención y mi objetivo es disminuirle la conciencia y el enfermo morirá si mi intención es acabar con su vida, ¿no? Luego hay más diferencias, por ejemplo, bueno, los resultados, en un caso es un enfermo sedado y en paz y tranquilo, y en el otro caso es un enfermo muerto, una persona muerta, ¿no? Es decir, que hay una serie de diferencias que hay que explicarlas muy bien, dialogarlas con el paciente y los familiares, y de manera que no surjan fantasmas donde no los hay. Sabemos que eso es inevitable, pero disminuyámoslo al máximo, mejorando al máximo la comunicación con las personas implicadas en este asunto. Es verdad que bueno, es probable que haya situaciones y circunstancias y profesionales que camuflado de sedación pues hagan una eutanasia. Eso, pues él sabrá, porque claro, si apunta las dosis de los fármacos sería fácil, pero si no lo apunta y pone medicamentos, pues no podremos nunca saber cuál era su intención. Claro, Pero la diferencia es clara. clarísimo. Y ahora bien, hay una cuestión ahí con la distinción también del tema de la libertad. Usted que bueno, que hay tantos años de experiencia con personas, ¿no? En etapas de proceso de morir, cercanas a la muerte. eh, Se esgrime hoy como si uno hablara de parte de los pacientes, tanto los que están a favor como en contra, eh, del tema de la libertad del paciente en el deseo de adelantar la muerte, ¿no? Entonces allí es donde aparece una cuestión, bueno, por un lado, quienes dicen, bueno, pero por respeto a su libertad, su decisión, yo no soy quien para interponerme en obligarle a vivir, ¿no? Ese es un argumento que se esgrime. Y del otro lado te dicen, bueno,
pero una persona que sufre nunca es libre para esta decisión y entonces a veces se pone como en los extremos y uno dice, bueno, pero tú eres muy paternalista porque tú estás diciéndole que él no es libre, entonces su decisión no vale nada. Y otro diciendo, no, bueno, pero en realidad eh, esta persona, yo tengo por respeto a su autonomía, claro, bueno, pero en realidad tengo que ser el, digamos, el que atiende cualquier pedido del paciente. Ahí creo que hay una tensión que se polariza mucho, pero quienes trabajan con los pacientes directamente, ¿cómo interpretan, ¿no? Este deseo de morir? Porque imagino que usted habrá tenido casos así, ¿no? pero muy pocos, ¿Sí? ¿Muy pocos? con los dedos de una mano, ¿eh? A los enfermos, cuando los atiendes bien, no se quieren morir. La mayor parte, por no decir, yo diría casi todas las demandas de eutanasia, tienen que ver con una atención inadecuada y deficiente. Pero bien, en el caso que nos propones, pues yo diría que efectivamente el enfermo tiene derecho a ejercer uno de los principios básicos de la bioética, que es el de autonomía. Está bien, pero resulta que es que me está obligando a mí a que falte a mi deber de no maleficencia, que además es de un rango superior. Porque el enfermo es libre de tirarse por el balcón. Nadie le puede decir nada. Es autónomo. Pero si me pide a mí que yo acabe con él, entonces ya las cosas cambian. Las cosas cambian. Es decir, que por esa vía mal camino llevan los promotores de la eutanasia, porque va a haber un choque de principios de bioética, el de autonomía del enfermo con el de no maleficencia del médico, que pertenece al primer nivel, que es de rango superior al de la autonomía. Pero yo, como comentaba ahora sí de refilón, yo creo que donde hay que poner el énfasis es en la atención a los enfermos. Los enfermos han llegado muchas veces a la consulta, inyécteme lo que sea, póngame una inyección, acabe conmigo, porque esto sin sufrir, pero ¿qué le pasa? Resulta que es un enfermo con cáncer de páncreas, con un dolor extenuante, que lleva 11 días sin dormir, le preguntas qué le están dando y te dice que un paracetamol lunes, miércoles y viernes de los años bisiestos. Y entonces así yo también querría que me matasen. Pero basta poner el primer pico subcutáneo de cloruro mórfico para que no vuelva a decir algo similar. Y esto es una experiencia diaria, ¿no? Es decir, quizás un poco exagerado, pero la verdad es que esta es la experiencia diaria, ¿eh? En las unidades de cuidados paliativos, y es que la demanda de eutanasia, cuando están bien atendidos, es bastante reducida. Hay situaciones en las que es más difícil, y es sobre todo las enfermedades de motoneurona, porque, claro, son enfermedades extraordinariamente crueles, que requieren cuidados absolutos durante las 24 horas, porque van deteriorándose progresivamente y además durante años, y eso hace que sea un discurso un poco diferente y que sea más complicado, ¿no? Claro, ahí entramos en otro asunto, que es el de los centros sociosanitarios, porque claro, son enfermos que lo que necesitan son cuidados las 24 horas del día y que no Claro. puede recaer sobre la familia todas las necesidades del paciente. Entre otras cosas porque hay enfermos que no tienen familia o tienen un familiar que no puede. A lo mejor conocen un caso que hubo en España, era 5 o 6 años, que fue muy conocido, como siempre que se producen casos de enfermedades, sobre todo de esclerosis lateral amiotrófica. Salen páginas enteras en los periódicos, es donde los preeutanásicos lanzan sus invasiones de Leningrado, ¿no? Y es porque efectivamente son las situaciones más escandalosas, ¿no? Y claro, este último caso del que hablamos era un hombre que llevaba 20 y tantos años cuidando él solo de su esposa, que tenía una esclerosis lateral amiotrófica, y de manera que él tuvo que primero prejubilarse, luego jubilarse antes de tiempo, luego disminución de jornada, tenía que operarse de la columna y no pudo porque no podía dejar a su esposa sola, y entonces claro, pidió el suicidio asistido, se concedió, se efectuó, y entonces leímos en las páginas de los periódicos que había a todo tren, que este señor llevaba 9 años solicitando una cama en un centro sociosanitario.
y que no se lo habían concedido. Entonces, ¿qué tal si empezamos a facilitar el acceso a centros sociosanitarios y a ayudar a las familias que tienen un paciente de este tipo, de manera que no tengan que estar las 24 horas dedicados a cuidar a su ser querido enfermo, inmovilizado en una cama, que no puede ni hablar, ni comer, ni nada de nada? ¿Qué tal si lo empezamos a enfocar por ahí? Porque en España faltan 70.000 camas de centros sociosanitarios para este tipo de enfermos. Y el otro día la Fundación Luzón, que fue un banquero importantísimo en España, que ya murió, que tuvo una esclerosis lateral amiotrófica, hizo una fundación para ayudar a este tipo de pacientes. Y no hace mucho leí la noticia de que el portavoz de la Fundación Luzón dijo que solamente el 6% de los enfermos podrían pagarse los cuidados privados de un enfermo de este tipo. Entonces, si resulta que faltan 70.000 camas públicas de sociosanitario y solamente el 6% se la pueden pagar privado, estamos en una situación para nada envidiable, en un Claro. escenario en el que es absolutamente inútil y además es obsceno hablar de acabar con la vida de estos pacientes cuando lo que le estamos ofreciendo es esto, ¿no? Por eso mi discurso siempre parte de la base de mejorar los cuidados a los pacientes, porque el que está bien atendido y bien cuidado y no se considera una carga para sus seres queridos, generalmente no se quiere morir. O sea, lo normal es que la gente no se quiera morir. No digo yo que no haya casos, ojo, que aunque tengan los mejores cuidados y tengan la mejor asistencia, aún así lo soliciten. No soy tan ingenuo para pensar que de esta manera se acaba el asunto. Pero sí que disminuirá a, unas, a unos valores absolutamente distintos a los que pueda haber ahora. Por eso es tan absolutamente increíble e incongruente que se haga primero una ley de eutanasia y sin haber hecho una ley de cuidados paliativos, como nos pasa en España. Y esto fue una lucha entre partidos políticos. Si tú me apoyas en esto, se cambian los enfermos como si fueran cromos. Si tú me apoyas la de eutanasia, yo te apoyo la de paliativo. Pues ahí hubo una discrepancia, de manera que salió aprobada la ley de la eutanasia y no hay ni visos de que vayan a hacer una de cuidados paliativos. Entonces, está claro que hemos empezado la casa por el tejado. Y esto es un escándalo que no se debe de permitir. Atendamos primero a los enfermos y los que queden una vez bien atendidos, que los habrá, que seguirán solicitando, entonces vamos a ver qué hacemos con ese grupo de pacientes que lo pueden reclamar. Hemos hecho una ley que afecta al 1% de los españoles, como mucho, al 0,5-1%, en lugar de una ley que afectaría al 50% de los españoles, como sabemos en la actualidad. Entonces, claro, si tenemos unos políticos cuyas prioridades no tienen nada que ver con las necesidades reales de la atención a los pacientes, pues nos encontramos con esperpentos como el que estamos hablando. Claro. Ahora, de esta situación dramática, ¿no? También hay una cuestión aquí, por ejemplo, en nuestro caso, que tenemos reciente la ley, pero igual todavía, eso no quiere decir que haya llegado a todos. Eh, esta cuestión política, ¿no? Es decir, por casos excepcionales que son los que trascienden en los medios, que son uno, dos, tres, cuatro, el resto son personas que lo que necesitan es una mejor atención, claramente están sufriendo. Lo que algunos se preguntan, nosotros lo planteamos teóricamente, ustedes desde España no sé si tienen algo ya medido o alguna conciencia de cómo habrá impactado esto en población, que se lo pongo con una imagen que me lo pasó una paliativista nuestra uruguaya, ¿no? Ana Guedes, que me decía, yo de 8.000 pacientes que he atendido, muchas veces cuando llegan a mi situación, que los médicos me los derivan tarde, otro problema, que no derivan en tiempo, sino cuando el tipo ya está agotado de sufrir, y la persona viene queriéndose morir, y cuando son debidamente atendidos, como usted bien contó, de 10 pacientes, 9 seguro revierten esa decisión. Me dice, pero con una ley de eutanasia, esos 9 también, que diríamos, capaz que querrían vivir, pero en realidad no en esa situación, uno tendría a pensar que irían por el camino rápido. También incluso el sistema, ¿no? Esto a veces puede hacer pensar a algunos que uno dice, bueno, ustedes quieren asustar con esto, el tema de los números y esto se va a complicar. Es verdad que es un tema de injusticia, pero ¿qué ha pasado en España? ¿Se sabe algo de esto? Vamos a ver, lo que sí sabemos,
sin ningún género de dudas, es que hay 175.000 españoles que necesitan cuidados paliativos avanzados. Avanzados. O sea, hay muchos que necesitan cuidados paliativos básicos y los reciben de su médico de cabecera, de su oncólogo, en fin, de su médico tratante. Pero hay 150.000, exactamente, 150.000 pacientes complicados, con problemas complejos, que necesitan equipos especializados de cuidados paliativos. Y sabemos que solamente los reciben la mitad. Es decir, estamos en condiciones de garantizar, de asegurar, que hay 75.000 españoles que cada año se mueren con un sufrimiento intenso porque no tienen acceso a unos cuidados paliativos de calidad, que es lo que necesitan. Y este es el escenario. Todo lo demás son castañuelas, porque además estos son cifras, y las cifras no se discuten. Si sea acaso se comprueban, pero estas son las cifras que tenemos absolutamente claras. Entonces, volvemos a lo de antes. Hemos hablado de los centros sociosanitarios como ejemplo de la mala atención a los pacientes de enfermedades de motoneurona progresivamente invalidantes que necesitan sobre todo cuidados, centros de cuidados. Pero de los otros enfermos hablamos de que la mitad no reciben cuidados paliativos adecuados. Con lo cual es una obscenidad pensar un pueblo que no es capaz de atender a sus pacientes de una manera adecuada y legaliza alguna forma de acabar con ellos, es como mínimo una indecencia, aparte de una absoluta irresponsabilidad. Tremendo. Más claro es imposible. Quisiera para finalizar hacerle una pregunta de un tema tal vez más difícil, más filosófico, más, si se quiere, emocional. En conversaciones con algunos políticos aquí en Uruguay, yo me he encontrado con gente muy honesta que a favor de la eutanasia, que el argumento que tienen muchas veces no es un argumento político, es un argumento personal. Y a veces para mí es de pobreza política cuando pesa sobre digamos, sobre una decisión para el bien público, para el bien de todos, lo que yo haría conmigo, que puede no tener que ver con el resto de la humanidad, ¿no? Pero el argumento hoy es como muy individualista y muy de, bueno, pero yo no quiero ser una carga, ¿no? Y además proyectan un imaginario, algo que no han vivido, seguramente o vivieron con algún familiar y no quieren que se le repita a sus hijos, y entonces te dicen, no, yo no la voy con que a otro acaben con su vida, yo te estoy hablando de mí. Hoy todo el mundo te va el argumento de modo autorreferencial, ¿no? Es decir, si yo no quiero esa situación, si yo no quiero ser una carga, ¿por qué tengo que hacerlo y por qué no puedo tener la libertad de elegir? Ese es el argumento, casi el que más se repite, ¿no? De una especie de la libertad como válida en sí misma. Lo que importa es poder elegir, no importa la finalidad, ¿no? O sea, que yo pueda hacerlo. A mí lo que tiendo a ver, y me he compadecido un poco porque yo estoy en contra de esa posición, me he compadecido cuando veo que hay como una suerte de, yo no quiero ser egoísta, ¿no? Pero en el fondo a mí a veces lo que me preocupa es que genere la idea de que al final terminamos convirtiendo culturalmente en egoísta al tipo que quiera vivir, con lo cual puede llegar a ser muy perverso, pero de todas maneras esa es como mi lectura. Eh, entiende que esto se repite mucho en la gente, la idea sobre uno mismo, ¿no? De no querer ser una carga. Sí, evidentemente. Pero ya no solo para la eutanasia, mucho antes de llegar a la discusión de la eutanasia, estamos comprobando cómo atender a los pacientes en su casa a través de asistencia domiciliaria para que el enfermo pueda morir en su casa, nos hemos dado cuenta que está bajando. Y está bajando pues porque el tipo de sociedad ha cambiado, por los fenómenos de inmigración, de manera que, en primer lugar, internacional. O sea, gente, una familia que está sola en un país extraño, sin lo que es la familia ampliada, amigos, primos, tíos, sobrinos, que están muy solos, ¿no? Pero también estamos viéndolo por la migración rural-urbano. La gente de los pueblitos se va a vivir a la gran capital, donde tampoco tienen sus referentes de origen, de sus vecinos, de sus amigos de toda la vida, que son más solidarios en los pueblos, más solidarios que en las grandes ciudades. No es lo mismo en un pueblito por allá arriba de la frontera, de los que me faltan a mí por visitar, del norte del país, con una persona en Montevideo. Montevideo. En aquellos estados, en aquellas provincias, en aquellos departamentos,
pues la gente es más solidaria, las casas son más grandes, la gente tiene más hijos, viven primos, tíos, hermanos, abuelos, hay más gente dispuesta a ayudar. Las casas son más grandes. Si ese matrimonio se va a Montevideo, probablemente viva en un edificio colmena de 34 metros cuadrados donde no conocen ni al de la puerta de enfrente y no tienen mayores referentes, más o menos, ¿no? Entonces creo que está cambiando la sociedad de manera que cada vez el simple hecho de morirse en casa y poder ser atendido en su casa cada vez va siendo más difícil. Aunque los profesionales vayamos 1, 2 veces al día o por semana lo que necesite el paciente, cuando el paciente lo que necesita son cuidados las 24 horas del día, si no tiene una familia amplia que pueda dar esos cuidados y no hay una cama en un centro sociosanitario donde puedan suministrárselo, pues este paciente termina considerándose una carga para los familiares. Y de hecho, cuando preguntas, los enfermos, la inmensa mayoría te dicen que prefieren morirse en su casa. Todos preferimos morirnos en nuestra casa, donde puedes hacer lo que quieras a la hora que quieras, en tu cama de hace 30 años, con tus fetiches alrededor, con tus discos, tu radio, las cosas que has ido almacenando a lo largo de tu vida, donde puedes disfrutar de lo que cada vez es más un lujo, y es la presencia constante de tus seres queridos alrededor, sin horarios, sin limitaciones, comiendo lo que tú quieres a la hora que tú quieres, sin esa disciplina carcelaria de los hospitales. Todo el mundo prefiere morirse en su casa. Pero cuando hay alguno que dice, no, yo prefiero el hospital, realmente, la inmensa mayoría de las veces, se están refiriendo a que no quieren ser una carga para sus seres queridos. Porque el enfermo sabe perfectamente la cantidad de trabajo que va a dar a sus seres queridos para que le atiendan en su casa. Por lo tanto, y mucho más si nada más está la esposa y un hijo. Y no digamos si el hijo está trabajando en Buenos Aires o la esposa también trabaja y el enfermo resulta que está inmovilizado, que está encamado. Es decir, que muchas veces son las circunstancias cada vez más frecuentes las que hacen que el paciente diga que quiere que lo lleven a un hospital porque no quiere ser una carga para sus seres queridos. Claro, entonces nosotros, pues si lo quiere el enfermo y es verdad que no le pueden atender y es una carga, nos lo llevamos o acabamos con él y hacemos la eutanasia. Pero ¿qué tal si decimos, vamos a ver qué podemos hacer para que no sea una carga? Vamos a ver qué está dispuesta a hacer la sociedad para que un ciudadano no pida que lo acaben con él. Que eso debería de avergonzarnos a todos. Nada más el enunciado, que un ciudadano nuestro pida que acabemos con él al médico, eso debería escandalizarnos de tal manera que el discurso tomaría otro tinte seguro. Y yo no estoy radicalmente en contra de la eutanasia, pero es que este tipo de discursos son los que hay que hacer. Una sociedad avanzada tiene que tener métodos de aliviar el sufrimiento humano que no sea acabar con la persona que sufre. Porque es que entonces no podemos decir que somos una sociedad desarrollada o avanzada o humana. Entonces, ante esas situaciones no podemos decir, bueno, pues es verdad, tiene razón, es una carga, no tiene quien le cuide, pues bien, muy bien, apliquemos la eutanasia. El discurso no debe de ir por ahí. El discurso, por lo menos en principio, debe de dar un rodeo y analizar qué estamos dispuestos a hacer como sociedad. ¿Qué estamos dispuestos a hacer para que un ciudadano, un compañero, un conciudadano no nos pida que acabemos con él? Porque eso es algo que nos tiene que sobrecoger a la fuerza, pero a todos, no solamente a los médicos. Cualquier persona tenía que escandalizarnos el hecho de que una persona diga que se quiere morir. Y si no, no hay más que ver lo que sucede cuando una persona intenta suicidarse. Cuando una persona se sube en una torre al acueducto de Segovia, por ejemplo, que es mi ciudad donde yo nací, la gente que se arrincona no van a aplaudir y animarle. Bueno, si se quiere suicidar, que se suicide. No, no, no. Empiezan a ir policías, empiezan a ir psicólogos, bomberos, se monta una escalera hasta arriba. Hay expertos de negociaciones, en este caso, que suben por la escalerilla, hablan con el supuesto suicida y le intentan convencer para que desista de su intención. Y lo llevan, lo ponen en manos de los servicios de salud mental. Y así se han recuperado
una cantidad innumerable de potenciales suicidas. En España tenemos 4.100 cada año. Ahora es una epidemia horrorosa el suicidio en España. Pero es que hay 40.000 que lo intentan, ¿eh? Y muchos probablemente de los que no lo han conseguido, no lo han consumado, se puede deber a que el entorno social ha hecho algo para evitarlo, que es lo que tenemos que hacer. Y cuando vas y si van los bomberos y ponen lonas en el suelo y se establece una, que a mí me emociona, cuando se para la circulación, llegan ambulancias, bomberos, psicólogos, policías, y la gente dice, qué bárbaro. Digo, pues a mí me encanta ver que el dinero de mis impuestos se utilizan para evitar que una persona se suicide. Bendito sea Dios y benditos sean mis impuestos. Y esa es un poco la realidad. Y si una persona que se quiere suicidar se moviliza a la sociedad, la comunidad se moviliza para evitarlo, ¿cómo no vamos a hacer lo mismo en una cama de un hospital donde un individuo nos está diciendo lo mismo? Claro, porque Sabemos que no lo vamos a conseguir siempre, pero desde luego tenemos que intentarlo y el discurso inicial debe de ir por ahí. Entonces, no se puede hacer una ley de eutanasia si usted no ha garantizado, primero, que todos los que lo necesiten van a recibir unos cuidados adecuados. Y todo quien necesite cuidados las 24 horas va a tener un habitáculo en un centro sociosanitario donde le van a garantizar los cuidados adecuados las 24 horas del día, sin necesidad de que eso recaiga sobre los hombros de la hija única que vive con el padre y que tiene que cargar durante un año o dos las 24 horas del día. De manera que el padre termine pidiendo que acaben con él, porque está viendo que su hija no tiene vida. sí, Yo creo que un poco por ahí van las cosas, ¿no? sí, sí, Que clarísimo. no están, que no se puede al grano decir, bueno, la autonomía, el enfermo quiere morirse, que se muera. O si se quiere suicidar, que se suicide, que es lo primero que se dice. Se suben a un quinto piso de un hotel y se ponen a la ventana, va, pues que se suicide. No, así no responde la sociedad. Así no responde la sociedad. La comunidad trata de evitarlo. Y van las fuerzas, y van los bomberos, y van... entonces, pues si esto Sí, lo hacemos con un ciudadano normal en la calle que dice esto, ¿cómo no vamos a hacer más esfuerzos cuando esto nos lo dice un enfermo en una cama de un hospital? claro, lo que sucede es que a veces, doctor, ahí hay una discriminación en tipos de vida, porque a veces a mí me han dicho eso, pero no es lo mismo. Claro, porque entonces aceptamos que hay determinadas vidas que sí estaría bien que lo pudieran hacer, ¿no? Yo creo que eso es como lo que termina concluyéndose, aunque no se diga explícitamente. Bueno, yo creo que es que hay vidas que incluso hay que acabar con ellas. O sea, no solamente permitir que lo lleven a cabo, sino acabar con ellas directamente. Pero de ese grupito no estamos hablando. Es decir, Tremendo. se Bueno, trata ahora, de que alguien que está solicitando que acabemos con él, pues el discurso no puede ser ir directamente al final de la película. ¿Qué hacemos, sí o claro. no? Vamos a ver, ¿por qué lo pide y qué estamos dispuestos a hacer? Porque eso es un fracaso de la sociedad. Sí, ahora con esto del fracaso, doctor, y cierro con esta pregunta, ¿no? Pero una cosa que se nos esgrime hoy es, ¿por qué mientras no llegan los cuidados paliativos, mientras no llegan, qué hacemos con ese que sufre y que no le ofrecemos eutanasia? Ese es el argumento que hoy se esgrime más en la provocación a favor, ¿no? Como diciendo, bueno, Bueno, ya pues, que... bueno, ya está, si no le atendemos, le matamos, ¿no? O sea, es que este discurso no se puede permitir, no se defiende bajo ningún punto de vista, bajo ningún punto de vista. Enfermo, pues hay que movilizarse, hay que insistir, hay que... eh, yo creo que eso es un argumento que nadie, no es que haya enfermos de primera ni enfermos de segunda, hay enfermos que por lo que sea tienen acceso a un buen servicio de cuidados y hay otros enfermos que no. Y lo que hay que luchar es para que eso llegue a todos los enfermos, porque el papel lo aguanta todo. La ley universal de los cuidados paliativos aguanta todo, pero luego hay que llevarlo a la práctica. Claro que Hay sí. que llevarlo a la práctica, porque aquí se hizo una ley hace pues, 20 años, que es la ley de la dependencia, de forma que las personas que tienen cierto grado de dependencia tienen que recibir una serie de ayudas del Estado, dependiendo del porcentaje de su dependencia. Bueno, pues cada día
Cada día se mueren 300 españoles esperando que les llegue la ayuda a la dependencia. Ojo, que es mucha castaña, ¿eh? Miento, 160. 160 enfermos, vamos, minusválidos, se mueren cada día esperando que les llegue la ayuda a la que tienen derecho porque ya han sido evaluados y les ha sido concedida. Entonces, claro, lo que no puedes hacer es decir, ¿qué hacemos mientras no? Claro, se mueren, cuando llega la ayuda económica, solo sirve para comprar flores. Entonces, claro, esto, lo que no se puede permitir es la exasperante negligencia de los estados a la hora de suministrar los cuidados y las ayudas a las personas. Y ahí es donde tenemos que partirnos la cara. Yo sé que habrá algún enfermo que solicitará la eutanasia, sobre todo este tipo de enfermos que están muy solitarios, que están mal cuidados, que no tienen dinero, que tienen una discapacidad importante, que terminarán pidiendo la eutanasia aunque haya buenos cuidados paliativos. Ya, repito, no soy tan ingenuo como para pensar que la universalidad de los cuidados paliativos vaya a terminar con el problema de determinadas personas que quieran pedir la eutanasia. Pero sí que digo que va a disminuir mucho y que lo primero que hay que hacer es procurar que ese número sea lo menor posible. Y por lo tanto, los esfuerzos deben ir primariamente dirigidos a mejorar los cuidados y la atención a los enfermos. Sí, sí, y aún así, los que no es por cuidados paliativos, ¿no? Pero usted mencionaba más bien por problemas sociales, de soledad, vinculares. O sea, también es verdad que no llegamos antes con otras necesidades humanas, que a veces son las que están gritando detrás, esta vida no la quiero vivir, ¿no? Es Esto lo mismo. nunca, esto nunca viene sola. Una demanda de eutanasia nunca viene sola por culpa de un cáncer de hígado. No, siempre viene acompañada de una historia de soledad, de malestar, de distorsión social, familiar, etcétera. Cuando un cáncer aparece es la puñalada definitiva. Oiga, yo así ya no quiero seguir ni un día más, ¿no? Efectivamente, es un problema que afecta no solamente a la sanidad, sino sobre todo, más que a la sanidad, a los asuntos sociales, el Exacto. entorno de ese enfermo que tiene una vida que no es vida, que tiene una vida que no es vida, que no tiene ninguna expectativa de mejora, porque la sociedad no se lo ofrece. Pues yo repito, es lo mismo que te han dicho las colegas de por allí. Cuando un enfermo llega pidiendo que acaben con él, de lo que está pidiendo es, oiga, háganme caso, préstenme atención, quítenme el dolor y hagan algo para que yo no sea una carga en mi casa. Y desde ese momento dejan de pedirlo, porque por razones lógicas, la inmensa mayoría de la gente quiere vivir, pero vivir en determinadas condiciones, ¿no? Claro. Por lo general, la gente no se quiere morir, por lo general. De Bueno, acuerdo que hay sí que hay. excepciones. Sí, claro. Por eso digo que Ese- hay por lo excepciones. general. Bueno, de hecho, fíjese, le cuento para cerrar la historia, no sé si ha visto ahora un colega filósofo y productor uruguayo generó este documental con Enric Benito sobre el caso de Fernando Sí, Sureda, hay una puerta sí, ahí. Y claro, el caso Sureda, que era un caso de ELA, Sureda fue el caso cero por el que se presentó el proyecto de eutanasia. El diputado que lo presentó era amigo de él. ¿M? Y lo presentó diciendo mi amigo me pidió y lo usó en la exposición de motivos, ¿no? Y fue muy fuerte porque después que se hizo público que Sureda accedió a cuidados paliativos y que cambió de opinión. De hecho, salió a los medios a decir, no, yo sigo estando a favor de mi amigo y su proyecto de eutanasia porque entiendo que todos deberían tener derecho, ahora yo ya no quiero eutanasia para mí. O sea, en realidad no es mi opción, o sea, porque descubrí los cuidados paliativos. Para mí eso, aunque no lo han querido escuchar, ha sido muy fuerte, porque de algún modo él dijo públicamente, claro, con los cuidados paliativos es otra historia, ¿no? claro. Fíjate qué oportunidad para que los políticos tomen nota y digan, lo que está diciéndonos este señor es muy probable que nos lo digan todos los demás que estén en la misma situación. Ya está. Te lo acaba de decir el interesado, te lo acaba de decir el protagonista de esta novela, te acaba de decir que ha cambiado de opinión después de haber sido atendido adecuadamente. Fíjate qué mayor demostración, qué oportunidad
de que sus excelencias o sus majestades, los senadores, coño, se pongan un poquito a manos a la obra. O sea, ya no lo dice un médico, ya no lo dice lo dicen los enfermos. Oiga, yo que era solicitante de la eutanasia ya no lo quiero, ya no la quiero, porque ahora mi situación ha cambiado, porque ahora me siento querido, me siento cuidado, me siento acompañado y no sufro de la misma manera. Es un Por supuesto. ejemplo excelente que se le debe de poner ese vídeo que yo no lo he visto, conozco su existencia y he visto el tráiler y conozco por supuesto mucho a Henry Benito. Es un excelente, eso hay que ponérselo a todo aquel que quiera legalizar la eutanasia, hay que ponerle esa película. Hay que sentarle ahí, atarle de pies y manos y que vea la Claro, película. porque aunque cuidaron muy bien y lo hicieron muy bien de que la película no entrara en la discusión, y de hecho el propio Sureda muere, digamos, siendo partidario de la eutanasia como proyecto, pero es muy fuerte la historia él cambió, o sea, con respecto a sí mismo, ¿no? Y eso habla por sí solo, ¿no? No, pues Este, es natural que cambie. O sea, una persona que tiene una enfermedad grave, que sabe que le va a conducir a la muerte y le está provocando un intenso sufrimiento, en el momento que das respuesta a esas necesidades adecuadamente, cambia. Pero ¿cómo no va a cambiar? claro. Si se ve que le cuidan, que le quieren, que le atienden, que ya no es una carga, que no es una molestia, que tal, dice, yo ya no me quiero morir. Esto ya es así sí vale la pena vivir. Pues si es un caso de libro, esa película hay que ponérsela en fin, a los al fin, a los partidos políticos estos que quieren legalizar la eutanasia porque es progresista, que yo no sé dónde sacan el progreso. O sea, siempre el progreso fue luchar por la igualdad y por la vida. Lo otro es la reacción, lo otro es lo reaccionario. Pues se han cambiado los papeles. Sí. Ahora son los llamados progresistas los que quieren acabar con la vida de los enfermos. Y reaccionarios quienes quieren atenderles y cuidarlos. Por lo tanto, en fin, yo creo que, bajo mi punto de vista, hay que atender a los enfermos, hay que dar respuesta a sus necesidades y la sociedad, como sociedad, debe decidir qué está dispuesta a hacer para que lo soliciten el mínimo número posible de ciudadanos, que alguno quedará que lo seguirá pidiendo. Doctor Marcos Gómez Sancho, muchísimas gracias, por este Ha, encuentro. ha sido un Y, gusto. y bueno, y ojalá lo podamos volver a tener por aquí entre nosotros. Un fuerte abrazo. Igualmente, un abrazo y buenas tardes.